A lo largo de la historia, las ciencias han estado unas más de moda que otras, han ido cambiando, y con la escritura el hombre la humanidad ha ido descubriendo cosas y modificando las cosas que descubrían los científicos anteriores. Entonces, el ser humano siempre ha observado los fenómenos naturales que ocurren a su alrededor. Ya lo he comentado en uno de los vídeos, el simple hecho de saber cuándo se tiene que plantar el tomate, ¿vale?, determina que lo estudies, ¿vale?, que sepas si hace calor o hace frío, si se puede plantar o no se puede plantar, por qué crece o por qué no crece. Ya hemos visto en un experimento que los tomates crecen mejor con una temperatura más alta, pues son plantas de verano. Hay otras que ocurre al revés, por eso son plantas de invierno. Entonces, al principio, cuando se empezaron a estudiar estas cosas o a observar, se inventaron los mitos y las leyendas, ¿vale?, que si el dios sol o la diosa luna o los espíritus de la caza, ¿vale? Al principio era todo inventado. Pero los griegos, la civilización griega, ya en el siglo VI a.C., empezó a observar los fenómenos naturales e intentó explicar mediante la razón, ¿vale? Con los griegos nace la ciencia, con la antigua Grecia nace la ciencia, sobre todo con Pitágoras y con Tales, que los veremos en matemáticas, pero fueron los primeros matemáticos, fueron los primeros científicos posiblemente. Después, en el siglo XVI tuvo lugar una revolución científica. Daros cuenta, estamos hablando de 2500 años después, cuando Copérnico, que luego os contaré un poco cómo lo hizo, descubre que el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor, ¿vale? Galileo Galilei y Newton terminan de apuntalar esta idea, y el método científico, que ellos lo ponen muy por delante de lo demás, la comprobación y la experimentación, sobre todo Galileo inventa la experimentación como tal, el hacer experimentos. A partir ya del siglo XIX se instauró el método científico, se eliminan los mitos y las leyendas que no se podían demostrar, y todo lo que no es científico no es verdad científica, no es demostrable. Ya os lo explicaba ayer. Entonces, algunos científicos importantes a lo largo de la historia son lo primero son los griegos siempre. Pitágoras y Tales de Mileto vivieron en el siglo VI a.C. e hicieron muchos descubrimientos, sobre todo en el campo de las matemáticas. También en otros campos, pero sobre todo en el campo de las matemáticas, y avanzaron un montón. Básicamente crearon las matemáticas. En el siglo III a.C., Aristóteles fue un filósofo, fue un astrónomo y fue un biólogo, ¿vale?, que hizo muchos aportes a la ciencia, hizo clasificaciones de los seres vivos, hizo un modelo de sistema solar, el de las esferas, que luego os contaré un poco por encima. Desarrolló la parte de las matemáticas, creó la botánica. O sea, Aristóteles fue como el más importante de los griegos. Ptolomeo, que también le nombraremos después, fue un astrónomo griego, pues ya del siglo II después de Cristo, ya 500 años después de Aristóteles. Modifica su sistema, ¿vale?, y crea un modelo nuevo, pero también geocéntrico, es decir, con la Tierra en el centro, pero elimina ciertas limitaciones que tenía el de Aristóteles, que eran las esferas, que ahora os contaré lo que son. 1300 años después de Ptolomeo, Copérnico propone el modelo heliocéntrico, ¿vale?, por eso es importante, y descarta los de Ptolomeo y Aristóteles. Galileo Galilei, digamos que funda el método científico porque crea la experimentación, y es el padre de la física clásica. Inventa un montón de aparatos, sobre todo el telescopio, con el que descubre muchísimas cosas del espacio cercano, ¿vale?, de nuestro sistema solar. Newton, un poquito después que Galileo, estudia un montón de aspectos físicos, y sobre todo es conocido por las leyes de la luz, de la óptica, o sea, de los cristales, leyes del movimiento. Inventa el cálculo matemático y enuncia la teoría de la gravedad, ¿vale?, que es quizás su principal aporte. En otro ámbito, ya en el siglo XIX, la física está muy desarrollada, pero la biología no, y Darwin fue el primer biólogo
que enuncia la teoría de la evolución por selección natural, es decir, la que dice que todos los seres vivos han evolucionado de antepasados comunes, ¿vale? Y que venimos todos unos de otros, todos los seres vivos, no solo los humanos. Os lo explicaré un poquito esto algún día así en una tutoría. También ya en el siglo XIX, pero ya en el XX, que es cuando escribe sus teorías principales, Albert Einstein enuncia la teoría de la relatividad, que es una teoría que dice que todas las medidas físicas que consideramos en la Tierra como estables, como la longitud o el tiempo, en realidad cambian, ¿vale? En realidad varían con el tiempo. E introduce la teoría cuántica, que es una cosa súper complicada que no voy a explicar, pero que luego Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, ¿vale?, utilizan la teoría cuántica para describir cómo son los átomos, ¿vale? El modelo atómico moderno, el que se sigue utilizando hoy, lo proponen estos dos alemanes a principios del siglo XX. Hay más científicos, pero tampoco eran, por deciros, unos poquitos principales, hay muchísimos. Y ahora os pongo un ejemplo de cómo se fue descubriendo el sistema solar, cómo está hecho el sistema solar, en base a observaciones, experimentación o por lo menos medición y comprobación o no de la hipótesis. Entonces, en la antigua Grecia, los astrónomos conocían la Tierra, el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. No todos los planetas, pero conocían unos pocos, muy poquitos, 3. Bueno, los antiguos griegos 3, luego fue avanzando y conocieron 5, pero no todos. Entonces, cuando observaban las noches, ¿vale?, los astrónomos se daban cuenta de que todos estos astros, Tierra, Sol, Luna, estrellas y planetas, se movían unos con respecto a los otros, ¿vale? El Sol y la Luna estaban más cerca, más lejos, los planetas estaban más cerca, más lejos, la Luna y la Tierra estaban más cerca, más lejos, menos las estrellas. Las estrellas siempre estaban igual de separadas las unas de las otras. También observaron que durante un día, a lo largo del día, en el día y de la noche, todos salían por el este y se ponían por el oeste. El Sol sale por el este y se pone por el oeste. La Luna sale por el este y se pone por el oeste. Los planetas también. Estos salen por la noche, porque si no, no los vemos. Y las estrellas igual, van girando. Si tú miras una estrella cuando asoma por el horizonte, si la vas siguiendo, sigue la misma trayectoria que el Sol, ¿vale? Y se pone por el oeste. Eso a lo largo del día, pero a lo largo del año, cuando lo observaban todo el año, se daban cuenta de que todos se movían al revés, de oeste a este, ¿vale? Pero Mercurio, Venus y Marte, que eran los planetas que conocían, ¿vale?, de vez en cuando hacían un movimiento al revés, ¿vale? O sea, iban de oeste a este, pero se daban la vuelta, hacían como un bucle y volvían. Y por eso lo llamaban planetas. Planeta en griego, ¿vale?, pronunciado en griego, significaba vagabundo. Por eso les llamaban así, o errante, sin rumbo. Entonces, con todos estos datos, Aristóteles propuso la hipótesis de las esferas, o el modelo de las esferas. Por eso pone el la, porque me he borrado mal una cosa. Entonces, él pensaba que el universo era una esfera exterior, una bola, y en su interior estaban pegadas las estrellas fijas, pegadas a la bóveda, pegadas a la esfera. En el interior de esta esfera exterior, que era el universo, había una esfera con cada planeta. Y la Tierra estaba en el centro, ¿vale? Entonces las esferas del Sol y de la Luna eran esferas únicas, giraban y ya está. Pero la de los planetas tenían varias esferas a su vez para poder explicar los movimientos errantes que tenían de vez en cuando retrogradar, que es como se llama, que volvían para atrás. Entonces, el modelo de Aristóteles, su hipótesis, explicaba lo observado, ¿vale? Con lo cual durante un tiempo se dio como bueno. Pero pasado cierto tiempo se veían nuevas observaciones que no podía explicar claramente. Fijaros, este es el movimiento de Marte durante una noche, o sea, durante un año. Va moviéndose hacia el oeste, da la vuelta y vuelve. Es un movimiento muy particular que explicaban mediante esferas dentro de esferas. Sin meter las esferas especiales, para Aristóteles el universo era así: las estrellas pegadas, la Tierra en el centro y la Luna dando vueltas,
luego Venus, luego el Sol y luego Marte. Así es como Aristóteles creía en el siglo III a.C. que era el sistema solar. 5 siglos después, otro griego, Ptolomeo, con todas las observaciones que se hicieron durante 5 siglos, imaginaros 5 siglos apuntando cosas. Bueno, pues había cosas que no cuadraban con el movimiento de Aristóteles. Entonces, él propuso otra hipótesis, que era la de los epiciclos. Un epiciclo es que un planeta gira alrededor de la Tierra, porque aquí también giraban alrededor de la Tierra, pero a su vez el planeta giraba dando vueltas, describiendo una órbita como aparte, ¿vale? Ahora lo veis en un dibujo. Entonces, para Ptolomeo, el universo era una esfera exterior también, donde estaban las estrellas fijas, igual que Aristóteles. La Tierra estaba en el centro, también, y el Sol y la Luna describían una trayectoria circular a su alrededor, pero los planetas también daban vueltas, pero además describían una órbita particular, cada uno de ellos, sobre esa trayectoria. De esa forma, explicaba los movimientos raros de los planetas, que es lo que siempre ha dado guerra a la hora de explicar esto. ¿Vale? Entonces, si lo veis aquí, esto es un dibujo del modelo de Ptolomeo, ya con más planetas, ya conocían Saturno y Júpiter. La Tierra está en el centro, luego va la Luna, luego Mercurio, que no gira directamente alrededor, sino que va dando vueltas así. Por eso a veces le podemos ver el revés. Por aquí va para adelante, pero cuando va por aquí va para atrás. Y de esa forma lo explicaban. Luego va Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. La Tierra es el único que no tiene epiciclo, ni el Sol. ¿Vale? ¿Lo veis? Claro, esa explicación también era un poco rara. Entonces, 12 siglos después, también con un montón de observaciones acumuladas, Nicolás Copérnico, volvió a estudiar todos estos datos y propuso una nueva hipótesis, esta vez muy revolucionaria, que lo cambió prácticamente todo. Ahora el universo era tan grande que se podía considerar infinito. Ya no era una bóveda donde estaban las estrellas pegadas, las estrellas estaban súper separadas unas de otras y no eran puntos pegados, eran otros soles. Eran otros soles como nuestro Sol. Luego, lo más importante, el Sol estaba en el centro y los planetas giraban a su alrededor. De esta forma no hacía falta más para explicarlo, no hacían falta ni epiciclo ni esferas. Si lo vemos así, coincide con lo observado. La Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol y alrededor del cual giraba la Luna. Entonces, con esto todo cuadraba. El modelo era muchísimo más sencillo y funcionaba exactamente igual. Cuando un siglo después Galileo demuestra que esta hipótesis es correcta y las correcciones que hace Kepler diciendo que las órbitas son elípticas se convierten en una teoría, que es la teoría helocéntrica, que es la que conocemos actualmente.